Siempre damos por sentado que un edificio tiene que tener sentido a simple vista, ¿verdad? O sea, esperamos que el suelo sea plano, que las paredes formen ángulos rectos y, bueno, sobre todo, que parezca que la gravedad hace su trabajo de forma más o menos predecible. Claro, es lo que nuestro cerebro busca instintivamente. Exacto. Pero, ¿qué pasa cuando la arquitectura decide, pues, rebelarse contra nuestra propia percepción? Hoy vamos a hacer una inmersión profunda en los apuntes e investigaciones sobre un movimiento que desafió toda lógica. Y nuestra necesidad casi biológica, diría yo, de usar líneas rectas. Sí, hablamos de la arquitectura deconstructivista, que es un tema, la verdad, fascinante. Es una pasada. Queremos entender quiénes son los cerebros detrás de estas estructuras y por qué diseñan edificios que literalmente parecen estar a punto de venirse abajo. Fíjate en uno de los ejemplos que traen las fuentes, el Museo de Cultura Pop, el Mopop en Seattle. Ah, sí, un ejemplo brutal. Pues la inspiración principal para diseñar ese mastodonte de metal fue, atención, una guitarra destrozada por Jimi Hendrix contra el suelo al final de un concierto. O sea, es la idea del caos controlado llevada al límite absoluto. Totalmente. Y es un punto de partida genial para entender esto. Porque, a ver, si lo analizamos a fondo, este movimiento no trata de la demolición física. O sea, no es hacer un edificio feo o roto porque sí. Ya, no es destruir por destruir. Exacto. Se trata de desarticular el pensamiento arquitectónico que llevamos siglos arrastrando. Quienes diseñan estas obras buscan liberar a los espacios de la tiranía de la simetría. Al revisar esta información, siempre surge una pregunta de fondo. ¿Por qué el cerebro humano exige constantemente que haya un eje central y paredes paralelas? Y sobre todo, ¿qué nos ocurre a nivel psicológico cuando un espacio nos niega esa comodidad visual? A ver, paremos un momento, porque esa es una premisa enorme. Cambiar las reglas de algo tan monumental y tan caro como la construcción de un edificio, pues no ocurre de un día para otro por generación espontánea. Desde luego que no. Requiere un punto de inflexión muy claro. Eso es. Alguien tuvo que dar el primer golpe sobre la mesa y decir, bueno, se acabaron las cajas de zapatos. ¿Dónde empieza formalmente toda esta locura? Pues el Big Bang oficial, el momento en el que esto se bautiza y se presenta en sociedad, ocurre en Nueva York, en 1988. Vale, finales de los 80. Sí, el Museo de Arte Moderno, el famoso MoMA, organizó una exposición llamada precisamente Deconstructivist Architecture. Los comisarios fueron el legendario arquitecto Philip Johnson y el teórico Mark Wigley. Ah, sí, Wiggly. Y lograron meter en una misma sala a figuras que hoy dominan el panorama mundial. Frank Gehry, Zaha Hadid, Ren Koolhaas, Peter Eisenman, Daniel Libeskind, Bernard Tschumi Madre mía. y el estudio Kub Himmelblau. O sea, una alineación increíble. Es que reunir a todos esos nombres es como juntar a los vengadores de la arquitectura contemporánea, ¿no? Y según la documentación, lo que les unía no era un estilo calcado, sino un enemigo común, que eran los grandes dogmas del movimiento moderno. Exactamente. Llevábamos décadas escuchando esa máxima tan famosa de que la forma sigue a la función. Esa idea de que un edificio debe ser una máquina eficiente y pura. Y ellos rechazaron eso de plano. Sí, lo tiraron por la ventana. Descartaron la pureza geométrica y eso que llamaban la verdad de los materiales. Lo que introdujeron fue, básicamente, la geometría no euclidiana. Eso es clave. Y para bajar eso a la Tierra, la geometría euclidiana es la de las reglas, las escuadras y los cartabones. Líneas rectas, círculos perfectos, ángulos de 90 grados. Lo normal, vaya. Lo que estudiamos en el colegio. Claro, al pasarse a la no euclidiana, estos arquitectos empezaron a diseñar usando curvas muy complejas, ángulos agudos que parecen cuchillos y planos que se retuercen. Empezaron a fragmentar la envolvente del edificio. Su piel exterior, digamos. Exacto, haciendo que la estructura pareciera un esqueleto dislocado o piezas que han sido reensambladas a la fuerza. Vale, pero aquí tengo que hacer de abogada del diablo por un momento. A ver, dime. Si la forma ya no sigue a la función y estamos diseñando paredes torcidas que le complican la vida a todo el mundo, ¿no es esto una simple rabieta estética? Es una pregunta muy justa. Es que al ver los bocetos y maquetas de esa exposición del 88, a veces da la sensación de ser, no sé, un adolescente con mucho presupuesto rebelándose contra el orden de sus padres modernistas, rompiendo la geometría solo para llamar la atención.
Es una crítica súper extendida y, bueno, tiene su lógica visual, pero resulta que el origen no es un mero berrinche estético. Lo fascinante aquí es que lo que buscaban era generar múltiples capas de significado. Querían que el edificio dejara de ser un objeto pasivo. O sea, que te hiciera pensar. Hace en la arquitectura. Ah, no. ¿De dónde viene entonces? Se importa de un pensador francés bastante complejo. Todo esto bebe directamente de la deconstrucción filosófica y literaria. Espera, frena ahí un segundo. A ver, entiendo que un filósofo hable de letras, conceptos y páginas. Cosas que no pesan nada, vamos. Pero un edificio tiene que evitar que te mojes cuando llueve y, sobre todo, no caerse sobre tu cabeza. Sí, la física es implacable. Entonces, ¿cómo demonios se aplica una teoría literaria y lingüística francesa a miles de toneladas de acero y hormigón armado? Pues todo gira en torno a Jacques Derrida. En los años 60, Derrida revolucionó la filosofía planteando que en el lenguaje no existen significados estables, fijos o absolutos. Vale. Él sostenía que toda palabra o texto depende enormemente de su contexto y que siempre encierra contradicciones ocultas. Entonces, arquitectos como Peter Eisenman, que por cierto llegó a diseñar un proyecto codo con Derrida. Anda, ¿trabajaron juntos? Sí, colaboraron. Pues Eisenman y otros como Bernard Tschumi decidieron absorber esto. Empezaron a tratar los edificios literalmente como si fueran textos. Pensaron, a ver, si la arquitectura es un lenguaje de columnas, ventanas y muros, entonces podemos alterar su gramática para cuestionar lo que un edificio significa. Uf, qué concepto más abstracto. De hecho, en las fuentes se habla de un concepto derridiano súper específico, la traza y el borrado, o la dialéctica de la presencia y la ausencia. ¿Cómo se traduce eso a una pared real de ladrillos? Mira, imaginemos que entramos en una habitación y vemos, en una pared de ladrillo, el contorno perfectamente marcado de una antigua puerta que ha sido tapiada. Vale, ¿lo visualizó? La puerta ya no está ahí. Ha sido borrada, por así decirlo, pero su trazo, su huella, permanece. Esa pared te está contando la historia de lo que falta. Te hace pensar en el espacio que existía antes. Qué interesante. Para ellos, mostrar la ausencia era tan importante como construir la presencia. Vale, ahora lo pillo. O sea, es como tomar una novela clásica que todo el mundo conoce, arrancar las páginas, mezclarlas y volver a encuadernarlas con huecos en blanco. Te obliga a leer entre líneas. Esa analogía es perfecta, sí. Ya no te dan la funcionalidad masticada, sino que el edificio te exige un esfuerzo intelectual, incluso físico, para habitarlo. Totalmente. Y siguiendo tu analogía de la novela clásica, Derrida decía que para desconstruir algo, primero necesitas que haya un arquetipo, una estructura tradicional previa. Claro, no puedes romper las reglas si no hay reglas. Exacto. No puedes subvertir el orden si primero no existe un orden. El mejor ejemplo práctico de esto es la casa del propio Frank Gehry en Santa Mónica. Ah, sí, la famosa casa de Gehry. Construida a finales de los 70, o sea, antes incluso de la exposición del MoMA. Gehry no diseñó una locura en un solar vacío. Compró un bungalow de madera típico suburbano estadounidense, el cliché máximo de la casa familiar, vaya. El sueño americano de toda la vida. Eso es. Y empezó a envolverlo y atravesarlo con materiales industriales muy baratos. Chapa ondulada, vallas metálicas de esas que se usan para encerrar perros, madera contrachapada. Es decir, le arrancó la piel a la casa tradicional para mostrar sus entrañas, utilizando la casa original como rehén y lienzo al mismo tiempo. Es brillante, la verdad. Sí, fue un antes y un después. Pero, a ver, observando la estética resultante, esas cuñas, las barras metálicas voladoras, esos ángulos afilados, la influencia no parece solo de un filósofo francés de los 60. No, visualmente hay otra gran influencia. Es que en los apuntes salta a la vista un eco histórico innegable. Las formas visuales son idénticas a las de la Rusia soviética de principios del siglo XX. Es verdad. Es un fantasma gigantesco que recorre todos los planos de este movimiento. Visualmente, el deconstructivismo tomó casi todo prestado del constructivismo ruso, que estuvo en auge entre 1914 y 1932. En plena ebullición revolucionaria. Sí. Tras la Revolución de Octubre, la vanguardia soviética con figuras como Vladimir Tatlin, Alexander Rodchenko o el Lissitzky decidió que el arte clásico burgués estaba completamente muerto. Querían un arte para el proletariado. Un arte funcional, supongo. Exacto.
Un arte útil que exaltara la nueva era de las máquinas y la industria, sirviendo a la revolución. Y para eso usaban colores estridentes, diagonales muy marcadas, geometrías en constante tensión. El ejemplo que todo el mundo estudia es el monumento a la Tercera Internacional de Tatlin, del año 1919. La famosa Torre de Tatlin, sí. Es una estructura demencial. O sea, una espiral de hierro de 400 metros de altura, con enormes volúmenes de cristal girando en su interior. Era pura estética de fábrica, utilidad pura para la causa colectivista. Pero, a ver, aquí veo una contradicción brutal. A ver, cuéntame. Los rusos hacían esto por el socialismo, la eficiencia obrera y, bueno, el pueblo. Sin embargo, los arquitectos de los años 80 usaban esas mismas formas para hacer museos millonarios y sedes corporativas llenas de caos. ¿Cómo justifican ese salto tan grande? Pues mira, si conectamos esto con el panorama general, esa es una de las grandes ironías de la historia del diseño moderno. Es un poco como coger la estética rebelde, sucia y anticapitalista del movimiento punk de los años 70 y usarla hoy para diseñar el logotipo y las oficinas de un banco multinacional. ¡Buf! ¡Qué buena comparación! Tal cual. Los arquitectos deconstructivistas tomaron exclusivamente la paleta gráfica de los soviéticos, las vigas cruzadas, las formas dislocadas y esa sensación de que el edificio está eternamente en construcción. Robaron la estética, sí, pero la vaciaron completamente del contenido político marxista y del idealismo colectivo. O sea, se quedaron solo con el envoltorio. Exacto. Es una apropiación puramente formal al servicio del virtuosismo individual del arquitecto. Menuda ironía histórica, tela. Bueno, bajemos por fin al terreno físico. Porque, a ver, la filosofía está muy bien, y los rusos también. Pero la gente tiene que caminar por dentro de estas estructuras todos los días. Desde luego, la experiencia espacial es otra historia. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Me gustaría que profundizáramos en cómo funcionan realmente estos edificios y cómo logran transmitir ese famoso caos controlado. Pues empecemos por uno donde la fragmentación golpea directamente al estómago. El Museo Judío de Berlín de Daniel Libeskind. Uf, ese es famosísimo. Aquí, la idea de la traza y el borrado de Derrida se lleva al extremo emocional. Si vemos el edificio desde arriba, su planta no es un rectángulo normal. Es una estrella de David desdoblada, rota y estirada hasta parecer un rayo. Y la fachada también es muy peculiar, ¿no? Sí, por fuera, las fachadas de zinc están rasgadas por ventanas que parecen cicatrices aleatorias cortando el metal. No siguen ningún patrón lógico aparente. Vale, ¿y cómo es la experiencia al recorrerlo? Porque tengo entendido que no es el típico museo de paredes blancas y cuadros colgados. No, en absoluto. Entras por un edificio clásico subterráneo y te encuentras con ejes inclinados que te desorientan físicamente. Estos caminos representan la continuidad, el exilio y la muerte. Pero el mecanismo más impactante de Libeskind es el uso de los vacíos. Los llama voids. ¿Qué son exactamente esos vacíos? Son inmensos pozos verticales de hormigón desnudo. Son fríos, oscuros y de hecho no tienen calefacción. Atraviesan el museo de arriba a abajo. El público no puede entrar en ellos libremente, solo asomarse a través de pequeñas ventanas o cruzarlos por puentes muy angostos. ¿Y qué exponen ahí dentro? Ese es el punto. No contienen ninguna obra de arte. Representan el vacío irreparable que dejó el Holocausto. El edificio, en este caso, no es un simple contenedor de la exposición. La arquitectura en sí misma es el contenido museográfico. ¡Qué barbaridad! Es utilizar el cemento para forzar un duelo físico en el visitante. Muy distinto al enfoque puramente intelectual de otro grande que mencionábamos, Rem Koolhaas. Sí, Koolhaas juega en otra liga conceptual. Las fuentes analizan detalladamente su biblioteca central de Seattle, que diseñó con su estudio OMA. Aquí no hay dramatismo histórico. Aquí lo que hay es un desafío a cómo organizamos el conocimiento humano. Exacto. Koolhaas parte de una hiperracionalidad que visualmente termina pareciendo locura absoluta. Él se dio cuenta de que una biblioteca moderna ya no es solo una estantería gigante llena de polvo, es un servidor de información tanto físico como digital. Una base de datos habitable. Eso es. Así que, en lugar de apilar pisos idénticos unos sobre otros, diseñó plataformas flotantes, cada una con un tamaño y forma específica para cada necesidad del programa, y las envolvió en una enorme red de cristal irregular. Pero el mecanismo genial está en el interior, en lo que llamó la espiral de libros. ¿Cómo funciona eso en la práctica? O sea, me imagino un bibliotecario o alguien que busca un libro y suena a pesadilla. Pues fíjate que es todo lo contrario.
En una biblioteca normal, si la sección de historia crece y se queda sin espacio, tienes que mover miles de libros a otro piso, rompiendo por completo el sistema de clasificación decimal de Dewey. Claro, un caos organizativo. Pues Koolhaas solucionó esto creando una única rampa continua. Tiene una inclinación muy suave del 2% y serpentea ininterrumpidamente a lo largo de 4 pisos enteros. ¡Ah, qué listo! O sea, no hay cortes entre plantas. Exacto. Así, los libros se ordenan en una secuencia lineal perfecta del 000 al 999. Es el sistema más estricto y lógico del mundo para organizar libros, pero genera una espacialidad interior laberíntica y visualmente revolucionaria. ¡Qué pasada! Koolhaas deconstruye el problema lógico de almacenar libros, no solo las paredes. Y bueno, para cerrar el espectro técnico y de grandes nombres, hay que mencionar lo que hacen Bernard Tschumi y Peter Eisenman, que también tienen tela. Sí, son imprescindibles en este movimiento. Tschumi, por ejemplo, en el Parque de la Villette, en París. Siembra todo el terreno con unas estructuras rojas súper intensas llamadas folies. Y lo curioso es que no sirven para nada en particular. No tienen un uso definido, demostrando que la forma ya no sigue a la función. Te obligan a intentar tú el uso del espacio. Es la llamada transprogramación. Exacto. Y luego está Eisenman en el Wexner Center, que hace algo que la mente rechaza de inmediato. O sea, coloca columnas masivas que no tocan el suelo. Se quedan flotando a medio metro del piso. Sí, es una provocación total. Generan lo que los críticos llaman una incomodidad neurótica. Subvierten la propia esencia de lo que es un pilar, que se supone que tiene que aguantar peso. Y claro, toda esta audacia es fascinante conceptualmente, pero plantea un desafío monumental a nivel de ingeniería. Claro, esa es la gran pregunta que cualquiera se haría al ver estas diagonales imposibles o estos voladizos tan pesados. Si rompes las reglas de los ángulos rectos y la plomada, ¿cómo logras que estos edificios no se derrumben y aplasten a la gente que está debajo? Pues aquí llegamos a la paradoja más exquisita del deconstructivismo. Ojo a esto. Este movimiento, que predica el caos, la imprevisibilidad y la falta de reglas absolutas, no habría existido jamás sin las matemáticas más estrictas y precisas del planeta. A ver, explícame eso. Mira, cuando Frank Gehry intentó hacer sus formas curvas y escamas orgánicas para el famoso Museo Guggenheim de Bilbao, los sistemas de cálculo tradicionales arrojaban presupuestos astronómicos o directamente decían que el edificio colapsaría. Era incalculable a mano. ¿Ya? Es que parece un barco retorcido. ¿Y entonces cuál fue la solución? Pues tuvieron que recurrir a la industria aeroespacial, literalmente. ¿Cómo? Diseño aeroespacial. ¿Usaron programas para hacer aviones de combate para construir un museo de arte? Tal cual. Gehry acudió a un programa llamado CATIA, CATIA, desarrollado por la industria aeronáutica francesa. Este software era capaz de calcular las cargas estructurales de superficies curvadas milimétricamente. Madre mía, qué locura. Gracias a este software, pudieron calcular la presión del viento y la fuerza de la gravedad sobre chapas de titanio que se retuercen en 3 dimensiones. Y además, podían enviar esos datos directamente a las máquinas de corte en la fábrica. O sea que el mayor caos visual de la arquitectura moderna fue posible, irónicamente, gracias al mayor control algorítmico que existía en ese momento. Es una paradoja fascinante. Lo es la contradicción perfecta de este movimiento. Aunque bueno, maravillas de ingeniería y aviación aparte, al leer sobre esas columnas flotantes de Eisenman que generan incomodidad neurótica de forma deliberada, salta una crítica durísima en los documentos. Sí, el movimiento ha recibido palos por todos lados. Es que si un espacio ignora la funcionalidad estricta o si cuesta una fortuna extra en ingeniería solo para que el arquitecto tenga su fachada retorcida, ¿no es todo esto un ejercicio de un elitismo galopante? Quiero decir, ¿hablamos de arquitectura pensada para ser habitada por las personas o son simplemente monumentos multimillonarios al ego de sus creadores? Esa es una de las críticas más afiladas y recurrentes que ha recibido el movimiento, y teóricos muy reputados de la arquitectura, como Kenneth Frampton, han incidido muchísimo en ella. Claro, no me extraña. Argumentan que el deconstructivismo, al obsesionarse tanto con el lenguaje filosófico de Derrida y los alardes visuales, abandonó por completo el compromiso social, cívico y económico de la arquitectura. Exacto, se olvidaron de la gente. Básicamente se les acusa de crear grandes contenedores que son muy espectaculares para la foto, sí, pero poco amables para el ciudadano común que tiene que trabajar allí 8 horas al día. Muchos ven una enorme debilidad en sus fundamentos filosóficos a lo largo del tiempo.
Entiendo la crítica perfectamente. Supongo que por eso no vemos hospitales ni colegios públicos de constructivistas en cada esquina. No, claro, sería inviable a nivel práctico y presupuestario. Pero ¿el movimiento no murió con estas críticas en los 90? ¿O sí? Quiero decir, ¿en qué ha derivado todo este caos controlado hoy en día? No, no murió para nada. Más bien evolucionó al chocar con la realidad del siglo XXI. Todos esos experimentos pioneros con el software de aviación que usó Getty sentaron las bases para lo que hoy llamamos arquitectura paramétrica. Ah, vale. Lo de los algoritmos. Los arquitectos hoy introducen algoritmos en el ordenador que generan formas fluidas y orgánicas automáticamente, reaccionando a distintos parámetros de diseño. Pero el gran salto actual es que, a diferencia de los 80, hoy han tenido que incorporar sí o sí la sostenibilidad. Claro, hoy en día no puedes justificar hacer un edificio retorcido si además consume el triple de aire acondicionado por estar mal orientado al sol, por muy artístico que sea. Eso es. Así que hoy vemos estructuras contemporáneas que heredan esas formas locas y dislocadas del deconstructivismo, pero ahora el ordenador calcula la torsión exacta de la fachada no solo por estética, sino para dar sombra natural o para canalizar los vientos y ventilar el edificio reduciendo el uso de energía. O sea que buscan casar la rebeldía visual con la responsabilidad medioambiental y los materiales sostenibles. Es como si el adolescente rebelde de los 80 que decíamos antes hubiera madurado. Ahora se preocupa por el recibo de la luz y el reciclaje, pero eso sí, sin cortarse el pelo ni cambiar su estilo. Es una muy buena forma de verlo, la verdad. Y bueno, esto plantea una pregunta importante. El gran legado de esta corriente es que nos ha despertado de nuestra pasividad visual. Nos enseñó que un edificio no tiene que ser simplemente una caja inerte, lógica y predecible. Te obliga a interactuar con él, aunque sea solo mirándolo. Exacto. Al obligarnos a enfrentarnos a un caos controlado, nos convierte en participantes activos. Nos obliga a cuestionar nuestro entorno y a reconocer hasta qué punto nuestra paz mental depende de que el suelo esté liso y las paredes rectas. Y para cerrar, hay una reflexión muy potente flotando sobre todo este análisis. Algo que no se dice explícitamente en los textos, pero que te viene a la mente al unir los puntos. A lo largo de la historia, los grandes estilos arquitectónicos siempre han sido el reflejo fiel del alma y las creencias de una civilización, ¿no? Sí, siempre ha sido así. Por ejemplo, los griegos construían con un orden clásico perfecto porque creían ciegamente en la razón y la proporción cósmica. Luego ves las catedrales góticas, que eran agujas apuntando verticalmente al cielo, porque reflejaban una sociedad volcada hacia la fe ascendente. Un reflejo de su tiempo, claro. Entonces, si nuestros edificios contemporáneos más emblemáticos y celebrados de las últimas décadas están intencionalmente rotos, dislocados, fragmentados y carecen de un significado único, ¿qué nos dice eso sobre nosotros mismos? Es una pregunta profunda. ¿Acaso el deconstructivismo es el espejo perfecto de una sociedad moderna que también ha perdido sus verdades absolutas y se siente fragmentada? Es algo para masticar la próxima vez que nos paremos a observar la silueta de la ciudad. Y bueno, muchas gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos en este recorrido a través de los escombros calculados y la geometría imposible de la arquitectura moderna.